bastante claro en Van Ness, en los capítulos 10, 11, 12, se juega con esto, y en mi libro en el capítulo 12. Si z derivada de P es igual a derivada de F, yo puedo reescribir esto así, en forma de un neperiano. Z neperiano de P es igual Z derivada del neperiano de P es igual a la derivada del neperiano de F. Pero voy a irme aquí. F es phi por P. Entonces esto también sería igual a derivada del neperiano de phi P. ¿No? Simplemente observando esto allí. Entonces esto es igual a la derivada del neperiano de phi más la derivada del neperiano de P. O sea, expandiendo el logaritmo. Ahora yo voy a combinar este término con este término. Entonces, esto implica que yo pudiera pasar esta derivada del neperiano de acá, lo combino con este factor común, la derivada del neperiano de P, y me quedaría z menos 1 derivada del neperiano de P es igual a la derivada del neperiano de phi. Paso para allá, entonces me queda derivada del neperiano de phi. Al combinar y hacer ahí el álgebra sencilla. En otras palabras, estoy conectando phi con z y pretendo calcular phi conociendo z, que es el parámetro, y conociendo esa conectividad calculo la fugacidad, y con la relación de fugacidades yo puedo describir el equilibrio termodinámico de cualquier sistema. Vamos a trabajar un poquito con esto. Van viendo lo que, bueno, este es el juego que los ingenieros eso, ¿qué hacen? Ya van a ver el juego interesante que se logra. Les voy a borrar esto. Esto está explicado en mi libro, de la manera, tratando de ser sencillo, porque no se puede ser más sencillo, pero tratando de manejar un poco la idea. Yo desarrollé allí un texto que cualquiera de ustedes lo puede leer. Van Ness es más envuelto, pero igualito llega al mismo resultado. Voy a integrar esta función para buscar phi a una cierta t y t. Entonces, la integral de la derivada del neperiano de phi es igual a la integral de z menos 1 derivada del neperiano de p. Y vamos a integrar desde un nivel de referencia, porque luego tengo otra, hasta un valor donde tengo un valor phi. Entonces vamos a integrar desde un nivel de referencia donde phi sub 0 donde phi tiende a phi sub 0, que sería el valor de phi cuando p tiende a p sub 0, hasta la presión P, donde phi podemos calcularlo a esa presión P y a la T a la cual tengo la operación. ¿Qué cojo como nivel de referencia? El mismo que escogí hace un rato, un gas ideal a baja presión. O sea, me voy a lo más bajo posible de las posibles presiones, a una presión tendiendo a cero. O sea, yo voy a quitar todo este intervalo, todas estas nomenclaturas, y voy a decir al final
que el P sub 0 que vamos a escoger es el valor más bajo posible. Ese valor bajo posible tendiendo a 0, no puede ser 0, no puede ser 0 porque el neperiano de 0 es menos infinito. Pero el valor más bajo que podamos aproximarnos aquí. Por eso se lo dije, un PCIA 0.5, PCIA 0.004, etc. En las tablas la cosa no puede ser muy exigente y el mínimo valor disponible en las tablas es un PCIA. Ahora, si phi sub 0, cuando P sub 0 tiende a 0, mirando ese nivel de referencia, phi es F sobre P. ¿Qué pasa cuando esta presión tiende a lo más bajo posible? ¿A qué tiende F? A la presión del gas. Tiende a un gas ideal cuando estamos en la presencia de eso. Y si F tiende a P, hace rato les dije que cuando les escribí esta ecuación, Z derivada del neperiano de P igual a la derivada de F sobre F, observando que cuando Z tiende a 1, que es el gas ideal, P tiende a F. Es lo mismo. Si Z tiende a 1, estamos en presencia de un gas ideal y la P tiende a F. O sea que cuando estamos en presencia de un gas ideal, phi sub 0 va a tender a 1. Porque P tiende a F de acuerdo a esta conectividad. Cuando estamos en presencia de un gas ideal. Y entonces, cuando yo hago esta integral, me quedaría neperiano de phi menos el neperiano de phi 0 es igual a la integral desde P tendiendo a 0 hasta la presión P de Z menos 1 derivada del neperiano de P. Pero si phi sub 0 tiende a 0, eso es 0. Perdón, si phi sub 0 tiende a 1, este término es 0. Y entonces yo puedo calcular con esta relación el neperiano de phi, en otras palabras, el coeficiente de fugacidad a esta P y a la T constante a la cual he asumido el problema. Y el neperiano de phi no es otra cosa que la integral desde P sub 0 hasta P de Z menos 1, derivada del neperiano de P, que es derivada de P sobre P. Es lo mismo. Y entonces llego a algo interesantísimo. Y puedo conocer phi si tengo unas gráficas de factores de comprensibilidad como Howell y Watson e integrando desde P0 hasta P. Mejor dicho, si a una cierta T igual constante yo integro desde 0 hasta P y pongo en la ordenada Z menos 1 sobre P y me voy a la gráfica de Howell y Watson a la una T reducida. Recuerdan que eso se lo planteé el primer día cuando les hablé de cómo se generaba Z, las integrales numéricas, ¿verdad? Voy a borrar esta primera parte de aquí. Ya ustedes tienen bastante cultura sobre esto, porque bueno, han trabajado con lo que significa Z. Y una visión que yo les sugerí fue que vieran a Howell y Watson, porque Howell y Watson nos muestra en gráficas el asunto, mientras que Lee Kessler lo muestra en una tabla que es más difícil de visualizar. Pero ustedes recuerdan que Z en función de PR, estoy hablando de Howell y Watson. Este es históricamente, como les dije, una de las pocas correlaciones en forma gráfica que muestran gráficos de Z. Y ya ustedes mentalmente, si han
y tratado de entender esto, estas son aproximadamente, permítame acá un segundo, Z de Howell y Watson tiene la doble fase, tiene aquí la zona aquí tiene Z igual 1, aquí tenemos la región ideal, y tenemos curvas que hacen esto, otras que están por encima de la línea crítica. Tiene esta tendencia, pero esto es a una cierta T reducida. Todas estas son a diferentes temperaturas y crecen en este sentido la temperatura reducida. Supóngase que yo quiera hacer esta integral con esta funcionalidad. Entonces tenemos aquí esquemáticamente la gráfica de factores de comprensibilidad versus T reducida según Howell y Watson, que es esta figura que tenemos acá, que ya ustedes la conocen. Pueden ver a diferentes temperaturas reducidas, que son estas líneas que se presentan de esta forma. Esta es la zona de gas. Aquí está el domo de la doble fase, gas saturado, líquido saturado y líquido por aquí abajo. Si yo quisiera trabajar con esta gráfica para calcular phi, yo lo que tengo que hacer es integrar z-1 sobre p, poner en la ordenada z-1, que esto es lo que me dicta la integral. ¿Cómo calcular phi? Haga la integral bajo el área de esta funcionalidad. Ponga en la ordenada z-1 sobre p. Y ahora a la t de interés, busque valores entre 0 y p de ese valor de z-1 sobre p. Entonces, supóngase que yo estoy interesado en escoger esta línea de temperaturas, que está expresada en términos de TR. Pues entonces me voy entre 0 y la P reducida es P sobre P, o sea, 0 y una cierta P, y entonces voy escogiendo, por ejemplo, en este primer punto, supóngase que valga 0.2, me vengo aquí, P reducida igual 0.2, P es igual a P por P crítico, conozco el valor de Z, le resto 1, lo divido entre P y pongo ese punto aquí, a la P que escogí. Escojo otro punto y busco ese valor. Al final voy a tener un área. Y el área bajo la curva es la integral. Y ese valor es el mediano de phi. Así se hace cuando hacemos el uso de esta gráfica, que por ser gráfico nos ayuda a interpretar mejor el significado de phi. Y para complementar, pues estos personajes graficaron aquí, utilizando esta visión. Howell y Watson construyeron una gráfica que escriben así: F sobre P igual phi en términos de la presión reducidas a diferentes temperaturas reducidas. Y encuentran una gráfica esquemática que tiene aproximadamente este formato. O sea, esta gráfica que está aquí. Aquí están los coeficientes de phi a diferentes temperaturas reducidas y presiones reducidas. Entonces usted es muy sencillo. Si conoce la T a la cual quiere
usted está interesado en calcular phi a una cierta temperatura y presión, busca la P reducida, la T reducida y se mete en el diagrama. Por ejemplo, cuando P reducida vale 2 y la temperatura reducida vale aproximadamente 1.26, phi vale 0.7. Entonces, de una manera, aquí está Z y aquí está el phi derivado por ese proceso integrativo a través del concepto de área, de la integral. De todas maneras, ustedes pueden observar eso en Hauer y Waxman. Y Kessler trae lo mismo. Y Lee Kessler, siguiendo su modelo que hablamos originalmente, voy a borrar esto, me interesa esta interpretación porque con esto vamos a hacer todo y todas las correlaciones se basan en este correo. Rayleigh-Cohn hace lo mismo, pero pone el Z de Rayleigh-Cohn aquí, esa funcionalidad compleja de Rayleigh-Cohn. Integra, aquí se hace una integral analítica sobre la funcionalidad de Rayleigh-Cohn de Z, que ya se las di hace cierto tiempo, hace ya como un par de semanas. Cuando hablamos de fluidos reales, ustedes trabajaron con Rayleigh-Cohn, recuerdan, e incluso ustedes hicieron un ejercicio de esos para manejar Rayleigh-Cohn y pueden ver cómo se puede llevar eso a Z. O sea, este recuerdo de una vez remontémoslo allá. Entonces yo voy a tener también un Z por Hauer y Waxman, un Z si meto ahí un phi si utilizo Hauer y Waxman, un phi específico si utilizo Rayleigh-Cohn y un phi si utilizo Lee Kessler. Y Lee Kessler lo que hace pues es nos monta esto así. Phi es igual a phi 0 por phi sub 1 a la omega. Recuerden que Lee Kessler trabaja con el factor acéntrico. Si expando el logaritmo, neperiano de phi es igual a neperiano de phi 0 más omega neperiano de phi sub 1. Entonces yo cuando quiero buscar phi, yo voy a las tablas y busco phi 0 y phi sub 1. Este está conectado con el factor de compresibilidad Z1 y este está conectado con el factor de compresibilidad Z0 y hace la integral sobre esas funcionalidades y al final nos presenta esto para que lo hagamos de esta manera. Acá está Lee Kessler, así como tenemos la entalpía residual sub 0, entalpía residual sub 1, entropía residual sub 0, entropía residual sub 1, en el resto de la correlación presenta phi 0 a diferentes presiones reducidas y temperaturas reducidas que ustedes ya manejan desde por allá. Y también muestra el valor de phi sub 1 a la misma phi sub 1, phi 0 y luego con esas ecuaciones, siguiendo el esquema que él plantea, calculamos el correspondiente coeficiente de fugacidad conocido, su formulación para calcular Z según su correlación de Lee Kessler. Aquí pueden ver el asunto interesante es que usted puede calcular el coeficiente phi a una cierta PRTR o una gráfica basado en este contexto teórico. Y luego, conocido phi, puedes calcular la fugacidad.
¿Qué es lo que nos interesa ya desde el punto de vista de manejar correlaciones que son útiles para describir el equilibrio líquido-vapor? Por ahí nos vamos a ir. Voy a mostrarles un cálculo rápido de esto para que podamos seguir avanzando con mayor propiedad. Algunas